Buena gente, este es el capítulo 1 del tutorial de Dark Souls 3, el cual voy a comenzar con la clase guerrero para ir contando la historia, eh, los ítems que podemos ir encontrando, la explicación de las armas y todo lo que tiene relación con Dark Souls 3. De fondo se pueden escuchar unas campanas que significan que todos los latentes, que son una especie de no muertos, que en algún momento de la historia llegaron al horno de la primera llama e intentaron enlazar el fuego, es decir, tratar de mantener la era de luz. Como fallaron, por no tener el poder suficiente, sus cuerpos se carbonizaron y fueron llevados a este cementerio. Ahora si vemos los ítems que tenemos en nuestro inventario, vamos a poder ver la descripción de la señal oscura. La señal oscura es el símbolo de un no muerto maldito. Los portadores de la señal oscura renacen después de morir y con el tiempo pierden la cabeza y se vuelven huecos. Y ese es el motivo por el que son expulsados de sus tierras. Es decir que muchas personas en el mundo de Lothric nacen con esta o les aparece la señal oscura, como por ejemplo este personaje que acabamos de eliminar. Esa señal oscura hace que las personas no puedan morir nunca, y por cada muerte que van afrontando van perdiendo su memoria y su humanidad, es decir, como que se van convirtiendo en una especie de zombie. Bueno, acá vamos a encontrar un ítem bastante importante, que es el frasco de ceniza de Estus. Si vemos la descripción de los frascos, vamos a ver que los no muertos aprecian estos frascos de color verde opaco. El viaje de un no muerto siempre sigue las hogueras y nunca se ha emprendido un viaje importante sin llevar encima un frasco de Estus. Como ven, tenemos dos tipos de frascos, uno de color rojizo y otro de color azul. Los rojos se llenan de fuego de las hogueras que vamos a ir encontrando a lo largo del juego y nos sirve para llenar nuestra vitalidad, nuestra vida. Y los frascos azules sirven para ir recuperando nuestro maná. Bueno, si seguimos por este camino, vamos a encontrar un enemigo bastante complicado de eliminar. No se los recomiendo si recién empiezan a jugar el juego, total se puede volver a esta zona, que es un lagarto de cristal. Como ven, la estrategia más sencilla para tratar de eliminarlos es pegar 2 o 3 golpes como máximo, levantar el escudo y girar en círculos. El momento que termina de realizar su ataque, lo empezamos a golpear. Aquí quedó, después de pegarle sucesivamente, queda como desmayado, y si nos acercamos y nos ponemos delante de él, podemos asestarle un golpe crítico que le saca bastante energía. Bueno, acá ya casi lo estamos eliminando. Bien. Acá como ítem nos dio una escama de titanita, que por ahora no lo vamos a utilizar, pero es un elemento que nos va a servir para mejorar nuestras armas. Bien, como les iba diciendo, nuestro personaje, bueno, esto son manchas de sangre que si las interactuamos con ellas, podemos ver como otros personajes, otros latentes, es decir, otros personajes que están jugando, otras personas que están jugando el juego, mueren, y podemos ver la razón de la muerte, ¿sí? Como que nos sirve como pista de lo que nos puede llegar a pasar en el camino o en la zona donde encontramos la mancha de sangre. Bien, acá eliminamos otro personaje. Bueno, esto es bastante, que nos dé este ítem a esta altura del juego es bastante azaroso.
Bueno, si seguimos por este camino, vamos a llegar a nuestra primera hoguera, en el cual vamos a poder descansar y recargar nuestros frascos Estus. Esos espectros que van a ir viendo mientras avanzan en el juego son otras personas que están jugando en la misma zona del juego. Bien, acá nos da un gesto. Y allá de fondo podemos apreciar el santuario de enlace de fuego, el cual va a ser nuestra base de operaciones, básicamente, si logramos pasar una prueba, que ahora la van a ver cuál es la prueba. Bueno, vamos matando estos enemigos, son bastante sencillos, sobre todo con esta clase. Bueno, acá hay una titanita que sirve para mejorar el arma, que saltando desde acá podemos llegar, un fragmento de titanita. Acá abajo hay un enemigo el cual podemos matar si nos dejamos caer y golpeamos. Bien, como les decía, estos enemigos son bastante sencillos con esta clase, por eso es una de las más recomendadas para empezar el juego. Luego voy a hacer algún video para explicar todas las clases que hay al inicio y cuáles son las más recomendables para empezar a jugar. Bueno, acá vamos a encontrar unas bombas incendiarias que las vamos a utilizar más adelante. Todos los ítems yo los voy a ir explicando en el momento en que sean necesarios utilizar. Así no son bombardeados con tanta información y se hace pesado el video. Bien, acá de fondo vemos a Index Gundyr, que es el guardián del santuario de fuego. Y este evalúa a los campeones de la ceniza, es decir, los latentes como nosotros, para saber si son capaces de llegar al horno de la primera llama. Es decir, que es una prueba. Como ven, ahí en su espalda se ve una cosa negra que es la oscuridad que lo está corrompiendo. Porque al empezar a apagarse la época de luz, muchos de los latentes pueden ser corrompidos por esta oscuridad. Bueno, acá al retirarle la espada se activa el juez. Y bueno, la técnica es casi la misma que se utiliza contra cualquier tipo de caballero. Es pegar entre 2 o 3 veces y girar para que no te golpee. Acá, como vemos, esa corrupción o oscuridad que tenía en la espalda consumió completamente a Gundyr. Y eso sucedió porque, como lo debilitamos a los golpes, este perdió fuerza y fue sometido por esa oscuridad. Bien, aquí lo derrotamos y nos da como ítem la espada de espiral, la cual nos va a servir más adelante para habilitar el teletransporte entre hogueras. Es decir, que nos vamos a poder mover de hoguera en hoguera. Bien, acá descansamos para recargar nuestros frascos. Abrimos la puerta y nos dirigimos hacia el santuario de enlace de fuego. Como no sé si habrán notado, nuestro personaje es como que está prendido fuego. Parece ser que fuera un carbón encendido, ¿no? A eso se le llama el estado ascuas, que es un estado como de carbón encendido que nos recorre, o sea que como que nos recorre el poder del fuego. Bueno, acá encontramos un hueso de regreso, que si leemos, dice: los huesos de los no muertos mantienen las hogueras. En raras ocasiones el deseo de su antiguo dueño de encontrar una hoguera es tan fuerte que encanta sus huesos con un instinto que le permite volver a
a esa hoguera, ¿no? Es decir, sirve para volver a la última hoguera en la que descansamos o para volver al santuario de enlace. Y como les decía, este modo ascuas, el cual se representa con este fuego que nos envuelve, muestra nuestro verdadero estado de campeón de ceniza. Y básicamente sirve para activar el online, es decir, que nos sirve para teletransportarnos a otras dimensiones, donde están los otros personajes, las otras personas que están jugando, y a la vez sirve para PvP o para luchar contra otras personas. Aquí vemos el ascuas, dice: con la fuerza del fuego, las señales de conjuración de un latente se vuelven visibles, es decir, el fuego que nos envuelve. Y los buscadores de brasas pueden ser invocados para unirse y cooperar, es decir, ayudar a otros personajes, a otros humanos, ¿sí? Pero cuidado, las brasas también pueden atraer a invasores, es decir, que nos pueden invadir. Bueno, todo esto se deshabilita si deshabilitamos el modo online, que por ahí es aconsejable si es la primera vez que van a realizar la aventura, porque lo más seguro es que la gente que los invada sea de niveles muy superiores a ustedes y no tengan muchas chances de vencerlo. Bueno, este camino lo vamos a dejar para después y vamos a entrar al santuario enlace de fuego. Bueno, acá de fondo podemos apreciar los tronos de los grandes señores que vimos en la presentación del juego, de los cuales se habló, y cuyo objetivo es venir hasta aquí para volver a enlazar la llama. Pero bueno, por causas personales o las que vamos a ir descubriendo en el juego, no vinieron. Y nuestro objetivo es ir a buscarlos, cazarlos. Bien, esta es la guardiana de fuego. Bien, básicamente es la que nos permite subir nivel, transformando las almas que vamos capturando mientras matamos enemigos y asimilándola en características que van mejorando nuestro personaje. En este caso voy a subir el vigor y la fuerza. Y ahora les voy a explicar un poco de qué se va cada una. El vigor es nuestra vitalidad, nuestra barra roja. El aprendizaje es la barra azul, que es el maná, que sirve para las magias y habilidades. La resistencia, que es nuestra estamina, la barra verde. La vitalidad, que nos muestra la carga que podemos llevar, es decir, qué tipo de armas y según el peso. La fuerza, que sube armas con ese tipo de característica, con características de fuerza. La destreza, que sube el poder de armas que llevan esa característica, la destreza. La inteligencia, que sube el poder de las magias. La fe, que sube el poder de los milagros. Y la suerte, que sube la posibilidad de dropear objetos de enemigos muertos. Bien, eso lo van a ir viendo mientras van avanzando y les voy a ir explicando con distintas armas. Bueno, aquí encontramos otro de los personajes. Ahora vamos a hablar con ella. Lots of little things to ease the burden of a weary traveler. And yes, I'm undead too, but not so charitable as to give my goods away. Ashen One, fetch souls and bring them to me. As is thy want? No? Bueno, el objetivo de esta guardiana es vendernos cosas, básicamente.
y va aumentando las cosas que nos vende si les traemos cenizas, que ya las vamos a ir viendo. Lo primero que le podemos comprar es la saponita, señal blanca, que más adelante le voy a mostrar para qué sirve, y la antorcha, que nos va a servir para ver en la oscuridad, bastante útil. Bueno, por ahora es lo único que le vamos a comprar. Allá de fondo vamos a encontrar al herrero, llamado André, el cual nos va a permitir mejorar nuestras armas. Journey, I wager. You require good arms. Let me smith you weapons. I am a smith, such is my purpose. Bien, nos deja reformar el arma, imbuirla en magia o en algún elemento, reparar el equipo, asignar los frascos de estus, es decir, repartirlos entre los de vitalidad y los de maná. En este caso voy a asignar todo a vitalidad, ya que maná no voy a utilizar, o de reforzar esos frascos. Bueno, acá si hablamos con él nos da un tutorial básicamente de cada una de sus funciones, y las pasé rápido para que nos regale un gesto. Bien, ahora vamos a ir leyendo quiénes son estos señores, estos 5 señores, de los cuales 4 tenemos que dar cacería. Uno de ellos es Aldrich, el santo de la oscuridad. El único que volvió, Luzdet, el exiliado. Acá arriba encontramos a el sagrado señor Lothric, último de su linaje. El vigilante del abismo. Los vigilantes, en plural son varios. Y Jorm, el gigante de la capital profanada. Bien, estos son los grandes señores que alguna vez enlazaron la llama. Vamos a hablar con uno de ellos, a ver qué nos cuenta. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long ago, becoming the lord of Cinder. If substantiation be thy want, set thine eyes upon my charred corpse. This sad cadaver, no need to be coy. Have a closer look. Knowest thou of our purpose? 5 thrones will take 5 lords as kindling for the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is, I became Lord of Cinder. I may be once more, but I will die a Colossus. Bien, acá Luzdet lo explica bastante bien. Es decir que nuestro objetivo es conseguir poder de almas, acumular esas almas y servir como combustible de la primera llama para que esa llama no se extinga. Bien, acá encontramos otro personaje, a ver qué nos dice. And it have us seek the lords of Cinder and return them to their moulding thrones. But we are talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. Bien, acá nos da un gesto, derrumbarse. Bien, este personaje llamado Hadwood es un latente, al igual que nosotros, que despertó con el sonido de las campanas, al igual que nosotros, porque es un latente, pero él no quiere realizar la tarea a la que nos destinaron, es decir, enlazar la llama.
ya se da por vencido antes de empezar, ya que nota de que estos grandes señores a los que le tenemos que dar cacería para conseguir poder son bastante inalcanzables, ¿sí? Bien, aquí afuera vamos a encontrar este árbol, el árbol de gigante, que viene de Dark Souls 2, que nos da semillas de árbol gigante. Estas semillas las podemos ir consiguiendo cada vez que derrotemos a un espíritu oscuro o a otra persona que nos invada. Bueno, en esta zona hay un pequeño truco que se realiza realizando este salto desde el árbol y corriendo, pero bueno, es un área que vamos a poder acceder más adelante. Sería como un truco para acceder antes y conseguir algunos ítems, pero no nos vamos a saltar nada de la historia, ni vamos a utilizar atajos, así que vamos a ir por el lado legal. Pero si buscan en YouTube seguro van a encontrar cómo realizar ese salto correctamente, ¿no? Bien, estas almas que fuimos recorriendo con distintos nombres como alma debilitada, de cadáver olvidado, etcétera, son acumulaciones de almas que si las consumimos nos sube nuestro valor numérico de alma, que en este caso tenemos 363. Y bueno, por ahora no las vamos a ocupar, las vamos a almacenar para ocuparlas en un momento que sea necesario. Bueno, ahora que subimos unos cuantos niveles, vamos a ir por la entrada del santuario, por donde entramos, para ir por el otro camino lateral que obviamos al principio. Vamos a encontrar un personaje, un NPC bastante difícil de matar, pero bueno, ahora le voy a enseñar la técnica de cómo matarlo. Matemos a estos enemigos que si no nos van a llegar por la espalda cuando estemos luchando con él. Aquí vamos a encontrar un escudo, el escudo este-oeste, y el guerrero es este, el cual nos va a dar una katana llamada Uchigatana. La técnica más sencilla para vencerlo es levantar el escudo, esperar que ataque y atacarnos nosotros. Si nos llega a atacar, salten para atrás lo más rápido posible y tomen frascos Estus. No sé si notaron esa barrita que nos apareció con un punto rojo. Eso es un estado alterado llamado sangrado, que lo suelen hacer armas de corte, como por ejemplo las katanas. Una vez que llega esa barrita, se carga del todo, nuestro personaje va a sufrir un derrame de sangre bastante importante que nos va a bajar bastante la vitalidad. Si son iniciados en el juego, yo les recomendaría que suban un poco más de nivel antes de luchar con este personaje. Bien, acá lo derrotamos y además de su atuendo, que es bastante malo, nos da esta espada. Que una vez finalizada la zona que les quiero mostrar, les voy a mostrar todas las armas que fuimos encontrando y cómo se utilizan. Bueno, acá encontramos una brasa. Y por acá vamos a encontrar otro hueso de regreso. Bien. Bueno, para volver a la entrada podemos seguir este camino, nos lanzamos por acá. Cuidado con el perro. Cada vez que nosotros descansamos en una hoguera, todos los enemigos vuelven a aparecer, a excepción de jefes o subjefes de zona. Esos no vuelven, pero todos los demás sí. Y ahora nos vamos a teletransportar a la primer zona a la cual nos vamos a tener acceso, que es el gran muro de Lothric. Bien, aquí llegamos. Vamos a abrir esta puerta y de fondo vamos a apreciar el gran castillo de Lothric, que en su momento llegaremos,
Y el lugar donde estamos es el muro defensivo del castillo. Así que vamos a encontrar rastros de batallas, cadáveres, etcétera, de enemigos y de guardianes que defendieron la zona. Bien, seguimos por este camino y aquí vamos a encontrar bastantes no muertos que al principio son débiles. Acá vayan corriendo y maten a este que despierta a los demás. Son los que tienen un farolito en la mano derecha y que les llama la atención. Si ven, la mayoría está inmóvil. Estos los vamos a matar porque somos Psycho Killer nada más. En realidad no hacen nada, pero por ahí largan algún ítem que puede ser interesante. Y nos dan 30 almas. No nos dan mucho, pero algo es algo. Todo sirve. Este sería uno de los enemigos que despertaría por los gritos del otro que fui corriendo y los maté. Acá hay otro de esos guardianes que avisan, que es este. Hay que matarlo rápido, porque si no, despierta a estos que están acá, que están como dormidos o lamentándose por algo. Bueno, no. Ahora seguimos por acá arriba, donde vamos a encontrar un ítem que es bastante importante, sobre todo para ver los detalles del mapeado y para los magos, para apuntar con las magias, que son los binoculares. Ahora los voy a equipar para ver al dragón este que está muerto aquí, que es uno de los guardianes del castillo de Lothric, pero bueno, fue vencido y está muerto ahí. Los dragones acá en Dark Souls no se llaman en sí dragones, sino que se llaman wyverns. Y este murió por algo. Estos son no muertos que parece ser que fueron absorbidos por la naturaleza, convirtiéndose en árboles. Acá hay un truquito donde podemos encontrar una resina que sirve para potenciar el arma con el elemento eléctrico, que ya lo voy a utilizar en su momento y van a ver cómo funciona. Acá hay un enemigo escondido atrás de una caja. Por ahora son bastante sencillos, que encontramos unas bombas incendiarias. Estas bombas incendiarias nos van a servir mucho para eliminar unos enemigos que sí son muy complicados, que son no muertos corrompidos por la oscuridad. Ya los van a ver, algo parecido a lo que le pasó a Gundyr. Acá vamos a matar a este ballestero. Bueno, la ligué de atrás. Estos del escudo amplio se pueden destabilizar con la patada, pero con el joystick que tengo yo no es fácil hacerlo. Pero bueno, en el tutorial de configuración de teclado les enseño cómo utilizar esa función. Bien, acá aparece un Weaver que está vivo y empieza a lanzar fuego y mata a todos los enemigos. Como vieron, fui corriendo, empecé a rodar hasta llegar a este lugar donde no nos llega el fuego, y ahora vamos a arriesgarnos para ir alzando los objetos. Bueno, ahí ligué todo el fuego. No nos saca mucha energía por ser uno de los enemigos iniciales. Si venimos por acá abajo, el Wyvern va a tratar de quemarnos y va a matar a todos estos enemigos que están acá. Bueno, parece que está medio dormido ahora el Wyvern. Ahí está. A ver, ahí está. Pero se le escapó uno. Bien, ahí está. Muerto. A ver qué nos da. Más bomba incendiaria. Bien, acá hay un arma que me gusta bastante y que es complicada de conseguir, que es la Claymore, que se consigue yendo por acá. Vamos a ligar un poco el fuego, pero bueno, que es un espadón. Ya después de finalizar la zona vamos a ver todas las armas que fuimos encontrando.
Bueno, ahora vamos a esperar que termine de lanzar las llamas para poder pasar. Bien, ahí se consumieron las llamas, así que corremos y rodamos. Abrimos la puerta y aquí vamos a encontrar un enemigo bastante troll, porque simula un cofre y se llama Mimic, que podemos identificarlos por la cadenita que tiene al lado, que está como en forma serpenteante. Si fuera en forma de cuña o de círculo, la cadena es un cofre normal, es una forma de identificarlos. O se podría golpear a la caja para despertarlo, que es este el caso que vamos a utilizar. Acá voy a mostrarle una forma sencilla de matarlo, la verdad que es bastante fuerte. Y es correr por aquí para que el Wyvern lo... Ahí la ligué. Para que el Wyvern lo queme. Pero bueno, parece que el dragón no tiene muchas ganas de lanzar fuego. Ahí está. Ahora vamos a ir viendo cómo se quema. Ahí le bajó bastante energía. Pero bueno, el Wyvern parece que no lo reconoce como un enemigo y no sigue lanzando fuego hasta que nos vea a nosotros. Y bueno, se escapó del fuego y acá me agarra y me mata. Así que bueno, esta es mi primer muerte. Es bastante peligroso este cofre. Así que bueno, acá voy a hacer un corte y vamos a volver a la misma zona. Y lo voy a matar a hachazos. Bueno, la técnica es esperar que ataque y girar para atacarlo desde la espalda. Acá se me va a colar otro enemigo, así que se me va a complicar la situación. Pero bueno, cuando les pase estas situaciones donde tienen más de un enemigo a la vez y no puedan con ellos, yo les conviene que corran. Que corran y esperen la oportunidad en la cual puedan atacarlo individualmente. Por ejemplo, ahí me arriesgué porque el Mimic lanzó una patada pero le erró. Y pude lograr matar al otro enemigo y así poder luchar tranquilo con el Mimic. Bien, acá lo matamos y vamos a conseguir un hacha que es bastante fuerte para iniciar el juego, que es un hacha imbuida en oscuridad. O sea, cuando lleguemos al herrero les voy a enseñar cómo imbuir armas. Ahora no lo enseño porque no tengo gemas, eso la vamos a ir encontrando a lo largo del juego. Bien, acá vamos a encontrar un enemigo, otro enemigo difícil, que es el caballero de Lothric, que estos son los guardianes del muro. Y bueno, la técnica es esperar que ataque, rodearlo y asestarle un golpe crítico por atrás, y antes de que se levante seguir golpeándolo. Pero si no están muy acostumbrados a los controles y todavía les cuesta, yo pasaría corriendo directamente y no lo mataría. Bueno, por acá arriba vamos a encontrar otra hoguera, la cual vamos a activar. Y vamos a recargar nuestros... bueno, acá hay un ítem, un fragmento de titanita. Y vamos a recargar nuestros frascos Estus y a recargar nuestra vitalidad. Bueno, ahora vamos a continuar por esta zona. Yo les muestro el camino que para mí es el más sencillo. Ustedes pueden ir explorando y pueden encontrar otra forma de llegar a estas zonas, pero yo les recomiendo este camino. No nos queda ningún ítem por detrás, y creo que es la más sencilla. Acá me estaba olvidando este ítem que se encuentra en este barandal, que es otra bomba incendiaria.
Estos enemigos, aunque parezcan débiles, son bastante fuertes. Tienen un combo de daga bastante fuerte. Aquí a la derecha vamos a encontrar un alma. Y acá, si nos apuramos, podemos pegar a un enemigo que va a tratar de subir. Lo que nos va a facilitar la tarea aquí, porque nos vamos a enfrentar a uno. Bueno, y a esto lo matamos de onda. Y ahí está. ¿Ves que esto me dieron una gema básica que va a servir para mejorar las armas? Y acá está el enemigo que yo les decía que es muy duro. Así que nos vamos a equipar las bombas incendiarias, porque este enemigo en particular es débil al fuego. Así que las vamos a equipar. Y en el momento en que despierte, que es ese que se está parando, y se transforme, vamos a empezar a tirarle granadas, siempre manteniendo la distancia. Ves que el fuego lo empieza a quemar y se empieza a quedar quieto. Acá vamos a saltar para atrás y seguir tirándole granadas hasta que muere. Este enemigo se podría matar sin que se transforme, pero nos dropea fragmentos de titanita si dejamos que sea consumido por la oscuridad. Así que, como queremos mejorar nuestra arma al máximo, vamos a tomar el riesgo. Bueno, acá si seguimos por la izquierda, vamos a encontrar otro ítem, otra alma, y una lagartija que hay que matarla rápidamente porque se va corriendo, y siempre nos dropea elementos para mejorar las armas, distintos tipos de gemas. Aquí cuando bajen tengan cuidado porque hay un arquero detrás, ese, así que vamos a matarlo. Y hay otro que defiende a este allá al fondo. Bueno, si seguimos por aquí vamos a encontrar unas granadas más fuertes, que son unas bombas incendiarias negras, que son más fuertes que la común. Vamos a equiparlas. Y allá abajo hay un caballero llamado Caballero Alado, que es muy fuerte y que está en conflicto con los caballeros de Lothric, que más adelante vamos a ir viendo el porqué. Pero yo les recomiendo, si les costó el caballero de Lothric, básicamente que salgan corriendo y ni siquiera lo miren, corran nada más. Y cuando sean un poco más fuertes, lo van a poder enfrentar fácilmente. No es necesario matar todo lo que vemos. Acá había uno escondido. Esto es un talismán de cazador, que tiene dos utilidades. Una es tirárselo a enemigos en PvP o que nos invadan para que no puedan utilizar frascos Gestus. Y otro es para tirárselo a los Mimic y poder sacarle los ítems que guardan sin necesidad de matarlos. Bien, después de matar a este caballero de Lothric, vamos a seguir por aquí. Guarda, acá hay una emboscada. Siempre vayan con el escudo en alto, así no les pasa nada. Esto es una espada ancha, que ya más adelante la vamos a ver. Y aquí hay un camino oculto, pero les recomiendo primero que limpiemos la zona, porque una vez que vayamos por ahí vamos a tener que lanzarnos en el medio de toda esta zona donde hay varios enemigos muy difíciles de matar. Así que sigamos por acá. Matamos a este que lanza granadas de fuego. Bueno, acá hay un cofre donde vamos a encontrar un escudo. Acá les voy a hacer una pequeña explicación de los escudos. Si ven mi escudo, ven que tiene un simbolito, un círculo al lado de la imagen del escudo. Eso significa que es un escudo para parry. Mientras que el otro escudo tiene el dibujito de una espada. Eso significa que utiliza la habilidad del arma derecha, es decir, del hacha. Todas las armas tienen una habilidad específica que se puede utilizar si se equipa a dos manos. Esta es la de parry del escudo que tenemos inicial, y el nuevo escudo nos permite utilizar la habilidad del arma
que en este caso la habilidad del arma del hacha es la de un bufo, de un grito que aumenta nuestra fuerza y el golpe del arma. Así que bueno, vamos a equipar este escudo. Yo no soy de utilizar mucho el parry, ni lo utilizo básicamente, porque es bastante complicado de aprender. Prefiero hacer esto, levantar el escudo y que me golpeen. Esa es la técnica para matar más fácil a los perros. Levantar el escudo, esperar que golpeen contra el escudo y golpearlos. Aquí vamos a utilizar estas granadas para... Bueno, acá justo me viene a atacar otro enemigo. Siempre traten de huyan cuando tienen más de un enemigo a la vez y enfréntenlo individualmente. Bien. Como vieron, son bastante duros. Tuvimos que pegarle bastantes veces para aflojarlos. Acá hay otro, pero hay un perro acá a la izquierda, así que vamos a tratar de atraerlo para que no venga el perro, pero ya van a ver que el perro se despertó, no sé cómo, y me van a atacar los dos a la vez. Así que, como ven, no se puede saber de dónde vienen los ataques, así que me voy a ir corriendo para que lo pueda atacar individualmente. Vamos a subir acá a ver si sube. Bueno, acá vamos a aprovechar que el perro atacó y el otro no muerto de la espada también, y del hacha en realidad. Bien, acá estos barriles que ven que tienen sogas y que tiene como una especie de bolsa que los envuelve, tienen pólvora, que bueno, con nuestras granadas de incendiarias explotan. No sé si habrán notado que el enemigo anterior explotó. Acá encontramos una llave desde una celda, que ya les voy a mostrar dónde se utiliza. Acá encontramos un fragmento Estus, que sirve para mejorar y aumentar la cantidad de frasco que tenemos. Y acá un frasco de titanita, un fragmento de titanita. Bueno, acá van a notar un corte. La verdad es que me olvidé del camino oculto que les había nombrado con anterioridad. Les dije que después de despejar esta zona iba a volver a esa zona, pero me olvidé. Así que ahora se las muestro. Tenemos que venir por aquí. ¿Y recuerdan este lugar? Bueno, podemos golpear o girar para atravesar esa zona. Y aquí vamos a encontrar una flor verde que sirve para que nuestra estamina suba más rápido al consumirla. Y acá abajo vamos a encontrar una espada recta que es muy poderosa, que es la espada de Astora, que bueno, luego la vamos a ver con las demás armas que encontramos en esta zona. Y bueno, si seguimos por acá es por donde íbamos a caer. Como notan, es en el medio de todos los enemigos. Y bueno, y acá vamos a proseguir donde la había dejado. Y aquí les voy a mostrar una forma sencilla de matar a este caballero alado, que es atraerlo hasta esta zona y caerles con nuestra hacha desde arriba. Así le asestamos un golpe crítico y le vamos a bajar bastante energía. Ahora, cuando podamos fijarlo, ahí está, vamos a empezar a echarle granadas. Es que la granada no le saca nada, pero si le saltamos encima le vamos a poder sacar bastante energía. A ver, ahí está, ahí está. Le bajamos casi la mitad. Ahora corramos. Acá se nos va a complicar otra vez porque había otro enemigo que estaba descansando ahí y que me va a venir a atacar. Y que nos ataquen los dos al mismo tiempo, la verdad que es muy peligroso. Así que vamos a huir y a esperar que se separen para atacarlos individualmente. Acá encontramos una brasa. Ahí está, ahí se dividieron. Ah, no
No se dividieron. A ver si logramos atacarlos individualmente. Ahí está. Bueno, ese ataque que hace el caballero helado caen como rayos desde el cielo. Así que en ese momento empiezan a rodar como loco para que no los alcance. Y otro ataque que suele hacer este enemigo es que con su alabarda empieza a girar y a golpear a todo a su alrededor. Acá encontramos otra arma que ya vamos a ver. Así que bueno, esta parte, este soldado no suele seguirnos si nos alejamos un poco. Así que es fácil de esquivar. Acá hay uno que le clavaron bastantes cosas para matarlo, para que vean lo duro que es. Y acá les voy a mostrar otra forma de llegar a este lugar. A ver, subiendo estas escaleras, capaz reconozcan el lugar, si fueron prestando atención. Que hay dos enemigos y otro que se va a asomar por la derecha, que es por aquí, que recuerdan allá en el tejado donde estaba ese monstruo corrupto por la oscuridad que le tiramos granadas. Bueno, bajando y siguiendo por donde matamos el arquero, podemos llegar aquí abajo. Bueno, vamos a seguir donde lo habíamos dejado, por el camino natural, por el único lugar por donde podemos ir. Y acá a la derecha tengan cuidado porque hay un ballestero. Vamos a eliminarlo. Y acá abajo hay otro caballero, otro no muerto de estos, debilucho, que los puede atacar. Y acá, bueno, acá hay un alma. Y acá me voy a comer una brasa para mostrarle una funcionalidad del juego. Ahí activamos el modo online y vamos a ver esas marcas de color como amarillentas. Esto sirve para invocar un NPC, en este caso Albert, caballero de león, que nos podría ayudar a luchar en esta zona. Es decir, es un NPC manejado por la máquina que nos va a seguir y nos va a ayudar a luchar contra los guerreros o contra el jefe de la zona que está por acá cerca. Ya lo vamos a ver. Y podríamos, por ejemplo, matar a esos caballeros de Lothric gracias a su ayuda. Pero bueno, yo no lo voy a usar, así que vamos a utilizar esta herramienta con la que el cristal negro de separación, que lo tenemos ni bien iniciamos el juego, y se puede utilizar para devolver a estos espectros a sus mundos o a su hogar, como dice ahí. Bien, vamos a seguir subiendo la escalera y hacia la derecha hay un caminito oculto en el cual vamos a encontrar un gran alma y acá vamos a necesitar saltar para llegar a un anillo de sacrificio. Estos anillos no hay muchos en la aventura y sirven para que cuando morimos nuestras almas no queden tiradas en el suelo, es decir, se queden con nosotros, pero el anillo se rompe, es decir, lo perdemos. Acá tengan cuidado porque hay una emboscada, vienen 4 enemigos a la vez, así que hagan la de Usain Bolt y corran y atáquenlos individualmente. Aquí vamos a encontrar una flor verde que ya explicamos que es para que la estamina suba más rápido. Y bueno, y esta zona, subimos por este ascensor, va a servir para habilitar un atajo para llegar a la parte baja del muro mucho más rápido. Acá encontramos unos cuchillos, así que vamos a abrir esta reja que solamente se puede abrir de este lado. Acá a la izquierda guarda que hay un enemigo fuerte, estos del hacha grande, que nos podrían matar de 3 golpes, creo que nos mata, son bastante fuertes. Bueno, acá había uno que estaba durmiendo. Y esta zona es complicada, así que yo, vean cómo paso, levanto mi escudo
y me voy corriendo hacia acá atrás, que es una zona que ya conocimos, que es el inicio de cuando llegamos al castillo al muro de Lothric por primera vez. Solamente que seguimos el camino de la izquierda. Matamos al ballestero, matamos a este perro que nos siguió, y ahí es, si reconocen, es la primera hoguera que encendimos, y que si verán fuimos por ese camino. Bueno, ahora vamos a ir por este otro, por el cual habilitamos el atajo. Pero si seguimos por acá vamos a encontrar unas cosas interesantes. Matamos a esto porque nos molesta su existencia. Acá hay un perro, levantamos el escudo, esperamos que ataque. Ahí me copé, pensé que me iba a golpear y no me golpeó. Bueno, ahí está, echó tu perro. Y acá hay un personaje poderoso, estos guerreros con una alabarda. No conviene luchar con ellos en espacios reducidos, así que vamos a sacarlo de la escalera y vamos a ir a un espacio abierto. Ok, vamos a ver si lo matamos. Bien. No, seguía vivo. Bien, ahora nos vamos a equipar las granadas negras, porque aquí hay otro de esos enemigos corruptos. Guarda con el ballestero. Ahí van a ver que se levanta y se va a empezar a transformar. Recuerden que las granadas o las bombas negras son mucho más potentes que las comunes. Ahí se me acabaron y ocupé las comunes. Ya está, muerto. Así que encontramos una ballesta, fragmento de titanita. Y acá vamos a encontrar un arma bastante importante para un guerrero, que es el arco largo. Ya más adelante lo vamos a equipar. Bueno, por acá no hay nada. Así que bueno, matamos a esto porque nos molesta su existencia. Y vamos a volver a la hoguera para volver al santuario de enlace y asimilar estas almas que conseguimos. Así subimos nuestro nivel. Subimos por la escalera y acá está. Santuario de enlace fuego. Bien. Vamos a hablar con la guardiana de fuego. Y voy a subir a 20 el vigor, así tenemos una energía importante. Y lo demás a destreza por el arma que quiero usar más adelante. Ya la vamos a ver. Vamos a mejorar nuestro frasco Gestus, ya que encontramos un fragmento. Ponemos reforzar frasco Gestus. Y vamos a tener uno más. Bien, eso es todo. Así que ahora vamos a volver a la hoguera inicial de la zona, está el gran muro de Lothric, para utilizar la llave de la celda. Si recuerdan que habíamos encontrado en la zona donde había muchos enemigos, hay que venir por aquí. Es que son peligrosos esto. Cuchillo arrojadizo. Vamos a bajar. Y si recordarán, fuimos por esa puerta que está ahí atrás, pero ahora vamos a bajar por las escaleras. Va a haber un no muerto de alabarda. Recuerden que atacamos a distancia. Estaba medio distraído. Le erré. Ahí está. Acá ese tilde que vieron es porque justo se me actualizó el Windows. Así que bueno, justo se instaló una actualización. Pero bueno. Acá corran porque está lleno de barriles de pólvora. Y
este enemigo tira granadas. Acá encontramos más cuchillos arrojadizos. Acá a la izquierda hay un no muerto, pero bueno, estaba ocupado golpeándose la cabeza contra la pared, así que no es muy peligroso. Acá encontramos una rompemallas, que es una daga, ya la veremos más adelante. Y aquí vamos a usar la llave de la celda, donde vamos a encontrar un nuevo NPC. Y vamos a ver qué nos dice. Ah. You're no jailer, are you? No, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then? Huh? Bien, acá aceptamos. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement, and I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Bien, aquí nos da un anillo Greyrat, que lo vamos a equipar, que sirve para que cuando nos queda poca energía, nuestra defensa suba, así es más difícil matarnos, y nos habilita una quest. Greyrat lo vamos a encontrar en el Santuario de Fuego, ya después les voy a mostrar dónde se ubica, y en sí es un ladrón que nos va a conseguir distintos objetos, los cuales nos va a vender, no nos los va a regalar, así que es una quest bastante interesante. Bueno, vamos a subir y vamos a volver a la hoguera para seguir nuestro camino. Nos transportamos a la hoguera inicial, donde armamos el atajo con el ascensor. Nos vamos a ir para allá. Bueno, acá no, por acá no es. Acá es por donde empezamos, tenemos que seguir por el otro camino y utilizar el atajo. Venimos por aquí y nos tiramos, vamos a caer sobre una baranda. Acá esperamos para caerle en la cabeza si le sacamos bastante energía. Matamos al otro, ahí fue de casualidad. Bien, y bajamos por el ascensor. Aquí le voy a dar un pequeño tips. Acá nos vamos para la zona del jefe. Y este ascensor va a quedar siempre en la última posición en la que se dejó. Así que si morimos y tenemos que volver a venir por acá, vamos a tener que llamar el ascensor y tarda mucho. Así que lo vamos a volver a subir. Apretamos el botón y nos quedamos abajo. Para si morimos, ya tenemos el ascensor en posición. Bueno, venimos por aquí, si ya recuerdan esta zona. Y nos vamos a tirar por acá, que hay un pequeño atajo, donde vamos a poder matar a un ballestero que está dormido y que nos puede complicar la vida, así que está bueno. Y bueno, vamos a eliminar a estos no muertos con escudo grande. Si pudiera hacer la patada, que se me complica con el joystick, con el teclado me sale re fácil. Además que le configuro un script que aprieto una tecla y hace el adelante y clic, adelante y golpe liviano. Pero bueno, lo matamos de la única técnica que yo conozco, que es rodear al enemigo. Y bien, ahí si seguimos por allá nos vamos a enfrentar al jefe de zona, pero primero vamos a venir por arriba
va a haber unos cuantos caballeros de Lothric, así que tengan cuidado. Este estaba medio dormido. Me alejo para que se venga con todo conmigo, contra mí, y lo rodeo para darle el golpe crítico. Es cuestión de paciencia para estos caballeros. Ves que si lo rodeamos se hace bastante sencillo matarlo. Bien. Ahora vamos a subir por estas escaleras hacia la derecha. Acá vamos a encontrar otro caballero. Vamos a matarlo antes de levantar el ítem. Lo rodeamos. Espalda. Golpe crítico. Y 2 golpes antes de levantarse. Listo. A tu casa. Y Lucernet. Bueno, ese es otro arma que ya vamos a ver en el próximo capítulo. Y acá vamos a encontrar un enemigo muy duro, casi igual de duro que el caballero alado. Así que es el capitán, es un capitán. Así que vamos a caminar despacito para agarrarlo por la espalda. Yo no lo voy a conseguir. Así que bueno, le pegamos unos cuantos hachazos desesperados. Nos alejamos a que bufee su espada. Es que le va a poner una magia. Y aprovechamos que baja la defensa para atacarlo. Y hacemos lo que le hacemos a todos los caballeros de Lothric. Esperamos que ataque y lo rodeamos para darle un golpe crítico. Vieron que le pegamos bastante. Y nos da una gema refinada, que ya con el herrero lo veremos. Y aquí es la entrada al castillo de Lothric, donde vamos a encontrar un nuevo NPC que nos va a decir algo. The wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall, forge on through the great gate, and raise this banner to proceed. This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Unkindled one, head go through the great gate, but beware the Bien, ahí dice todo lo mismo. Ahí nos vamos a encontrar con el vil perro del Valle Boreal, World. Así que, bueno, ella nos da un estandarte que nos sirve para transportarnos a otra zona y un pacto que más adelante lo vamos a ver. Aquí les voy a enseñar cómo realizar estas señales. Esta es una señal de un NPC que si lo ven de cerca lo reconocerán, que es el maestro de la espada, el de la Uchigatana, que nos ayuda a matar este boss. Y para firmar usamos la saponita blanca. Al usarla se firma en el suelo y otro personaje nos puede invocar. Pero esa señal se desarma si entramos a la zona donde está el jefe. Así que ahora vamos a ver la animación de World. Y ya más adelante vamos a saber por qué le llaman el perro del Valle Boreal. Bien. Este jefe
puede resultar complicado, pero el secreto es estar detrás de él continuamente. Llegar a su espalda, fijar el objetivo y golpearlo sucesivamente en el culo. Traten de no quedar así contra la pared como me está sucediendo a mí, porque la cámara no los va a dejar ver bien. Es que me atinó bastantes golpes. Así que siempre rueden a su espalda, fijen el objetivo, golpeen. Ahí va a lanzar hielo y ahí va a segunda fase. La segunda fase del jefe. La bestia empieza a largar hielo, así que podemos aprovechar, irnos atrás de él y golpearlo. Golpearlo. Y tener mucho cuidado porque golpea más fuerte que antes. Saltamos su culo y... tácate, muerto. Y nos da su alma. Alma de Bord del Valle Boreal. Ahí se abren las puertas de la entrada del castillo. Y vamos a ver qué nos dice. Bord sirvió como caballero en el exterior y nunca estaba lejos de la fugaz bailarina. Es decir, que este personaje venía acompañado de otro, la bailarina, que más adelante la vamos a encontrar. Bueno, activamos acá la hoguera y vamos a utilizar el estandarte, que apretando el botón de acción se utiliza. Acá, como anécdota, recuerdo haber vencido ese monstruo después de como 25 veces que morí. Y me voy a esta zona y cuando empiezan a aparecer estos bichos, me puse tenso porque dije, oh, otro enemigo. Pero al final son buenos, digamos. Estos nos llevan a la zona baja del castillo, la cual la sacerdotisa nos dijo que están los grandes señores de la ceniza, así que nos vamos para allá. Bien, aquí vamos a activar esta hoguera, el asentamiento de los no muertos, y vamos a dejar el video hasta acá y seguiremos en el próximo capítulo. Y bueno, esto fue Dark Souls 3, capítulo 1, y espero que les haya gustado. Chau chau.